en las elecciones, que es justamente las leyes que se promulgaron en el Congreso con respecto a la emergencia en los sectores de discapacidad, Garrahan y obviamente la ley de financiamiento universitario. ¿Y por qué volvimos a estos tres temas? Porque, bueno, obviamente en un país donde vos tenés los tres poderes y los tres deben funcionar, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, lejos de los golpes institucionales, o todas estas cuestiones que también se agarraba el gobierno, porque así como somos muy críticos con la oposición, también hay que ser crítico con un gobierno que pretende que el Congreso sea una escribanía y le diga todo que sí. No, porque encima no tuviste presupuesto durante 2 años. Entonces, estuvo bien que los sectores que tienen capacidad y volumen de lucha, como por ejemplo universidades, digan, che, pará, no podemos tener más vaciamiento. Hagamos una ley de financiamiento que nos dé determinadas cuestiones, distribución de los ingresos para nuestras universidades, y bueno, si no tenés presupuesto, llorar al campito. ¿Qué ocurrió? Fue vino, salió, la promulgó, pero no la aplicó. Entonces, ¿qué hizo el colectivo de universidades? En realidad, 49 universidades y también el Consejo Interuniversitario Nacional. Dijeron, bueno, vamos a la justicia, que para eso está, me parece muy bien. Así que tenemos en línea al abogado constitucionalista que lleva en representación, digamos, a todo el resto de las universidades, para que nos cuente, bueno, cuándo tomaron esta determinación, qué es lo que esperan y qué es lo que esperan también para el año que viene. Pablo Manili en línea con nosotros. Pablo, ¿cómo te va? Mariana Sotelo te saluda, gracias por atendernos. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias, Pablo. Usted ha hecho una excelente síntesis del tema. Esto es inédito en toda la historia argentina y creo que mundial, que el Congreso sancione 3 leyes y el presidente de la Nación se niegue a cumplirlas. Las 3 leyes, lo que está disponiendo el Congreso es simplemente que se garanticen derechos, derechos que están en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. El derecho de los niños a la salud, la ley de emergencia en pediatría. Claro. El derecho de los discapacitados, la ley de emergencia en discapacidad. Y el derecho a la educación a través de la ley de financiamiento de la educación universitaria. En los 3 casos, el presidente adujo razones falsas, razones que legalmente no tienen ninguna relevancia. Ahora, si quiere, las explicamos un poco, pero son tecnicismos. Y en los 3 casos dijo que no iba a cumplir estas leyes. Esto motivó que, como usted bien dijo, el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a las 75 universidades nacionales de todo el país, y además 49 de ellas, 49 universidades nacionales de todo el país, firmaran esta demanda de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, simplemente para pedir que un juez le obligue a cumplir la ley. Claro. Qué verdad de perogrullo, ¿no? Un juez lo obligue a cumplir la ley, algo que el presidente tendría que haber hecho al día siguiente de que el Congreso sancionó las leyes, ¿no es cierto? Tal cual. Ahora, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, yo me acuerdo con el tema de los comedores, no sé si vos te acordás, Pablo, que también había alimentos que estaban retenidos y que fueron a la justicia y vinieron muchas veces porque apelaban y después no sé si hicieron un cumplimiento efectivo o no. La justicia, supongamos que diga que debería, porque así está en nuestra Constitución, diga, mire, señor presidente y Poder Ejecutivo, cumpla con la ley. Y supongamos que no cumple, o sea, que sigue haciéndose como el otro. ¿Hace un control la justicia de esto? Sí, mire, la acción que se interpuso es una acción de amparo, que es una acción rápida, está incorporada en la Constitución en el año 1994, en la reforma que se hizo ese año, y lo que prevé es que la justicia tiene que actuar de manera rápida y dictar órdenes a los poderes constituidos cuando no cumplen con la Constitución o con la ley. Lo que estamos pidiendo es que se le ordene al presidente cumplir con la ley. Si se llega a obtener una medida así y el presidente no la cumple, esto ya no hay duda que es delito. A esta altura se podría discutir si es delito o no, pero si llega a haber una orden judicial que le ordene cumplirlo y no lo hace, eso ahí es indiscutiblemente. Indiscutiblemente incumplimiento de los deberes del funcionario público, sí.
Entiendo. ¿Y cuándo tomaron esta resolución ustedes? Mire, hubo un plenario del Consejo Interuniversitario Nacional que se reunió el miércoles de la semana pasada, no recuerdo exacto la fecha, miércoles no anteayer, sino el de la semana pasada, y en ese plenario, por unanimidad, los rectores de todas las universidades nacionales decidieron emprender esta acción. Bien. Estaban presentes, le digo a modo de ejemplo, no puedo enumerar las 75, No. pero estaban las universidades más importantes del país, la UBA, la Nacional de Córdoba, la Nacional de Rosario, la Nacional de Tucumán, la del Litoral, la del Nordeste, la de la Patagonia, la Tecnológica Nacional, en fin, las más importantes del país, por unanimidad decidieron emprender esta acción. Bien, y está muy bien, porque después de todo lo que llevó, porque se respetaron todos los tiempos, ¿no es cierto? Y todos los estándares de la democracia. Dos años hace que estamos con esta ley, entre idas y vueltas. La ley fue sancionada 2 veces en realidad. El año pasado se había sancionado una, en 2024, el presidente la vetó. Exacto. Este año se presentó otro proyecto bastante similar en el mes de marzo, se aprobó por las 2 cámaras, el presidente la volvió a vetar. Y luego volvieron a insistir las 2 cámaras con la mayoría que la Constitución exige, es decir, más de los 2/3. En el Senado fue 80% de los votos a favor, por ejemplo. Es decir, que el Congreso ya la votó 6 veces a esta ley y ahora el presidente se niega a cumplirla, ¿cierto? Pero además, con razones infantiles, porque, como usted dijo hace un rato, no hay ley de presupuesto en la Argentina, No. ¿cierto? La última fue sancionada para 2023. Con lo cual, durante 2024 y 2025, el presidente viene gobernando por decreto, a su antojo, modificando las partidas presupuestarias para gastar el dinero en lo que él quiere, ¿no es cierto? Y ahora aduce en este decreto, donde suspendió cada una de estas leyes, aduce que no puede cumplir la ley porque el Congreso no le indica de dónde sacar la plata. Vamos a analizar eso. Primero, las leyes sí le indican dónde sacar la plata. Segundo, al estar utilizando el presupuesto de 2023, lo que el Estado recauda en esa ley de presupuesto es mucho menos de lo que está recaudando en 2025. Claro. Porque todos los impuestos se calculan sobre una base imponible que por la inflación en el 2025 es superior al 2023. Esto es obvio. O sea, el dinero está y el Congreso sí le dijo de dónde sacarlo. Lo que pasa es que el dinero se está gastando en otra cosa. Yo voy a reparar en 3 decretos de este presidente de este mismo año, del año 2025. En un decreto prorrogó los beneficios fiscales para las empresas de informática, digamos así. Con lo cual las eximió de impuestos por 195.000 millones de pesos. Está el decreto publicado el 12 de marzo de este año. Dentro de esas empresas está Mercado Libre, por ejemplo. Ahí tenemos una exención fiscal de 195.000 millones. Le cuento otro decreto, de este mismo año también. Prorrogó por decreto beneficios fiscales para la educación privada. O sea que beneficia a la educación privada, pero no beneficia a la educación pública. Y le cuento un tercer decreto, que en realidad son varios. Multiplicó por 10 el presupuesto de los servicios de inteligencia. Por 10. O sea, allí donde el presupuesto 2023 le daba al sector de inteligencia, la AFI, 10 pesos, por ejemplo, el presidente le está dando 100 pesos. Ahora, hay plata para la educación privada, hay plata para beneficiar a empresas como Mercado Libre, hay plata para el servicio de inteligencia, pero no hay plata para los discapacitados, ni para los niños, ni para la educación pública. Entonces, sí, hay otros decretos también, ¿no? Las retenciones, hay un montón de decisiones políticas el tema de las retenciones, bueno, fue algo de una semana porque estaban desesperados, necesitaban dólares, plata, pero bueno, igual le fue bajaron quitando, la retención, entró la plata y con eso le pidieron menos plata a Estados Unidos. Pero estoy hablando de asignación de partidas que ya estaban en el presupuesto, ¿está claro? O sea, cuando hay interés, se puede sancionar un decreto y modificar partidas del presupuesto 2023 y elevarlas. Ahora, cuando el Congreso se lo ordena, dice que no lo puede hacer. Este es el nudo de la cuestión. Igualmente, yo tenía entendido que la ley de financiamiento universitario, corregime si no es así,
El Congreso tiene su oficina de presupuesto donde proponen también de dónde salen las partidas. Por supuesto, el artículo 9 de la ley, es muy detallado y dice, hay que actualizar la partida 25, la partida 26, la partida 14, está perfectamente designado. Detallado, pero además, claro. además otra cosa, el propio decreto del presidente que suspende la aplicación de esta ley reconoce que la inflación fue del 220% desde que él asumió hasta julio pasado, y que la actualización de las partidas se hizo en un 120%. O sea, debe un 100%. Claro. Y el mismo decreto reconoce que los salarios de los docentes habría que incrementarlos un 40,25% para que vuelvan a ser los que había en diciembre de 2023. Ese 40% está calculado a julio. Tenemos que agregar la inflación de agosto y de septiembre, que fue entre las dos un 5% más. Sí, 45 o 50% abajo, lo que dicen siempre los docentes. En salarios. Pero en infraestructura de las universidades, que también hay que mantenerlas, el desfasaje es de un 80%. ¿Correcto? Entonces, no hay prácticamente mantenimiento de las universidades en este momento. En cualquier momento se puede caer mampostería, se puede caer un ascensor y se puede dañar una persona, porque si la partida de presupuesto para infraestructura bajó un 80%, imagínese, está lo mínimo indispensable. Sí, ni hablar. De todas formas sabemos que el 90% del presupuesto de cualquier universidad es el recurso humano. O sea que acá lo primordial es el recurso humano. Porque se nos van, porque renuncian, porque perdemos gente valiosa. Bueno, uno de los datos que hemos aportado en el amparo es una estadística de la cantidad de profesores que se han ido de las universidades o que han pedido licencia sin goce de sueldo para trabajar de otra cosa durante el 2024 y 2025. Es espeluznante. Se nos están yendo los científicos y los cerebros de la Argentina a trabajar al sector privado porque en el sector público no se les paga lo que corresponde. Y claro. Pero además hay otro tema, porque esto no tiene que quedar reducido a una cuestión salarial de docentes, Mariana. Las universidades cumplen una función social también. Las universidades tienen hospitales, tienen atención veterinaria, tienen atención odontológica, tienen servicios jurídicos gratuitos, es decir, ayudan a la gente más carenciada de todo el país, ¿no es cierto?, a través de la universidad. Entonces, el desfinanciamiento de la universidad no es solamente una cuestión salarial docente, es perjudicar a toda la sociedad que se beneficia por la tarea que hace la universidad. Y ni hablar de la investigación y del progreso de las ciencias, ¿no? Si estamos perdiendo a los profesores porque no ganan lo suficiente, imagínese el atraso que vamos a tener en ciencia y tecnología. No, ni hablar. Pero el rol, yo creo que la gente igual tiene en claro el rol que tiene. Acá, por ejemplo, tenemos la Universidad Nacional de La Plata, que tiene un rol en la comunidad siempre fenomenal. Está haciendo informes, advirtiendo, con los comedores. Tiene un rol muy fuerte social, pero también a mí lo que me llama poderosamente la atención es, tenemos pocas cosas en este país que funcionan bien, la verdad, y que tenemos consensuadas. Esta era una. Si las universidades están rankeadas de las mejores en el mundo. Hoy estaba viendo que, por ejemplo, ingenieros petroleros argentinos fueron premiados en el mundo como los mejores ingenieros. Esos salieron de nuestras universidades. No entiendo por qué tocar algo que está bien, Pablo, porque... el presidente de la Asociación Mundial de Terapia Intensiva acaba de ser elegido un argentino de la universidad pública. Pero claro... la Universidad de Buenos Aires está rankeada número 1 de Iberoamérica, a pesar de que tenemos un presupuesto por alumno que es 10 veces más bajo que la Universidad Autónoma de México y que la Universidad de San Pablo, que serían nuestras competidoras directas. Ellos tienen 10 veces más presupuesto, pero nosotros tenemos 10 o 20 lugares más en el ranking de universidades en todo el mundo. Tal cual, o sea... hay pruebas de que está funcionando bien, de que los argentinos ponderamos, de las pocas cosas que ponderamos son las universidades. Bueno, no se entiende por qué justo ese capricho, ¿no? Porque ya parece un capricho y un versus, que bueno, en el medio quedan
un montón de cuestiones. Quedan alumnos, porque si hay menos profesores hay menos propuesta horaria, entonces hay pibes y pibas que no pueden cursar porque no tienen tanta oferta. O sea, van pasando cuestiones que no están tan visibles, pero que claramente ocurren. Desde ya, esperemos que la justicia ponga las cosas en su lugar, esperemos que la justicia actúe con celeridad, con independencia y sobre todo con coraje. Esperemos que sí, porque también hay una cuestión que hay que decir, con esto lo despido. Tenemos 3 poderes acá en este país, porque si no parece que todo es responsabilidad de uno. Bueno, los otros 2, el legislativo actuó, se tomó su tiempo, pero actuó. Bueno, ahora que actúe el judicial para que se cumpla la Constitución como se tiene que cumplir. Esperemos que así sea y para eso hemos accionado. Reitero, es único en la historia argentina que un presidente no cumpla la ley y es único en la historia argentina que 49 universidades públicas se hayan juntado para accionar por el cumplimiento de la ley. Pablo, gracias por esta comunicación, clarísimo. Vamos a seguir de cerca el tema, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias a ustedes, un gusto. Igualmente. Pablo Manili, el abogado constitucionalista que representó a 49 universidades, por un lado, que no están dentro del Consejo Interuniversitario Nacional, así que son un montón, las nombró, algunas, porque no me va a nombrar todas al aire, ya ha presentado este recurso en la justicia, que el Poder Ejecutivo cumpla como tiene que cumplir con la ley de financiamiento universitario, que pague lo que tiene que pagar en infraestructura, que el propio Poder Ejecutivo reconoce que está totalmente desactualizado, y los salarios, ¿no? Que me perdone igual el doctor, pero para mí lo más importante en cualquier institución es el recurso humano. Sí, porque digo, sin infraestructura, digo, podemos... Aparte, perdóname, con el gobierno anterior también se te caía un techo, ¿eh? Sí, por eso, a ese dato iba, digo, sin infraestructura podemos rebuscarnos la manera, sin los docentes, sin los no docentes y sin los estudiantes, no hay universidad. Exacto. Así que no es que digo que no, pero me parece, o sea, yo en esto, en el mundo universitario, siempre pongo el foco en la gente, en el recurso humano, porque además, fíjate, él mismo también aportaba un dato que reconocían en medicina, bueno, a uno nuestro como mejores del mundo. Yo hoy veía ingenieros en petróleo, los mejores nuestros en el mundo, ganaron también. Tenemos un recurso humano, ciencia, de la hostia. Sí, hay un reconocimiento a la educación, a la educación argentina y en relación a esto, a la educación particularmente pública de nuestro país, que es grandísimo. O sea, esto lo mencionabas vos también, la UNLP, la UBA, ranqueadas dentro de las mejores facultades del mundo. Sí, la de Córdoba, muy bien ranqueada. También. Me parece que digo, es innegable y que también en la calle en algún punto se ha expresado que el pueblo argentino está de ese lado. Sí, pero por eso te digo, esto de... Acá somos muy críticos con todos. Vos fíjate hoy, por ejemplo, el cachivache que están haciendo entre la carta de CFK, la respuesta del kicilofismo, un cachivache total porque no entendieron nada. O sea, estuvo muy bien el desdoblamiento, lo dijimos acá, no es que se provincializó, se municipalizó como correspondía. No le dijeron sí a Kicillof, le dijeron sí a los intendentes. Después no le dijeron no a Kicillof, le dijeron no... Sí, al peronismo. Al peronismo, porque Kicillof no tenían, digamos, en las otras provincias no tenía nada que ver y le fue pésimo en otras provincias, pésimo, lo dijimos acá. Algunos esperanzados también... sí, el peronismo no perdió en Jujuy por culpa de Axel Kicillof. Pero claro, y además... no es la revisión que tienen que hacer. No, aparte que, o sea, incluso es hasta contrafáctico, es un análisis contrafáctico sobre especulaciones que en la política tiene poco que hacer. Hay que analizar los hechos objetivos de la realidad que sí sucedieron. Claro, pero además, ¿qué revisión? No están haciendo revisión, desde que fueron gobierno hasta acá nunca hicieron una revisión real, una autocrítica real, un barajar ideas de nuevo, un decir, bueno, vamos a empezar a tener una propuesta, vamos a empezar a tener algo programático para la gente. Vamos a empezar a darle un plan B, porque el plan B no es freno, ¿eh? Vamos a ponerle un freno, o sea, eligieron mal el eslogan, mal los candidatos, mal todo. El silencio, porque dijeron, total, con todas las cagadas que están haciendo, te equivocás, querido. La gente no es Dolobu, vos tenías que contar algo. Quisiste callarte, como hizo acá la Saintud con Garro, que perdió como en la guerra. Bueno, siguen con prácticas viejas.
revisen eso en vez de carta, contracarta y la mar en coche. Pero a esto iba. El gobierno lo mismo. Con el cuento de la víctima total, no nos quisieron hacer un golpe institucional en el Congreso, porque que tampoco se crea que el Congreso que viene, que lo analizamos con la sastrería de Timerman acá en el programa. No es muy distinto. No es muy distinto, o sea, obviamente que tenía 30, ahora va a tener más, claramente. Tenía 6 senadores, y sí, claro. Pero va a tener, para arrancar discusiones, sí, los quórum, que ponele que está bueno porque va a poder instalar, si quiere, discusiones el gobierno. Va a tener también la posibilidad de tener los vetos más blindados, pero igual va a tener ahora que tener presupuesto, sí o sí, porque se lo pidió también el gobierno norteamericano, que te vengo diciendo hace rato. El gobierno le pidió consensos, presupuesto y que presupuesto, ponele, pero lo principal era los consensos, por eso lo llamó primero Macri, antes de las elecciones, ahora comen a la noche milanesas de nuevo, presupuesto, reformas, la laboral, la impositiva, la que después podemos estar de acuerdo o no, será otra cuestión, y la previsional. Eso es lo que quiere el gobierno norteamericano y el FMI. Para eso les falta un montón. Entonces, no era que te hicieron un golpe institucional. Vos estuviste sin presupuesto 2 años. Y obviamente la discapacidad acá contó cómo se atrasó una cosa, la otra. Todos dicen también, con el gobierno anterior estábamos pésimos, por eso perdió. Pero no importa ya eso. Lo que importa es que, ¿para qué hacemos un cambio? ¿Para estar peor de lo que estábamos con nosotros? No. Bueno, así que me parece que lo que tiene que hacer el gobierno en este sentido es dejar de creer que tienen un